Buenos días, compañeros y profesores. Mi nombre es Rogelio Mejía Moreno, soy médico residente de primer año de anestesiología en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Iste. Vamos a comenzar a ver el tema de farmacología que comprende los anestésicos inhalados. Este tema está dividido en dos partes y en esta ocasión vamos a ver principalmente la parte dirigida a lo que es el alotano, enflorano e isoflorano. A pesar de que la farmacocinética de los anestésicos inhalados puede ser descrita usando técnicas que se aplican a drogas intravenosas, últimamente se han desarrollado técnicas que se adaptan más a la administración inhalatoria. Esto ha sido de mucha ayuda porque en los anestésicos inhalados se enfatiza el control de la concentración del fármaco, mientras que en las intravenosas se hace con la dosis del mismo. En la anestesia, la concentración del fármaco en el sitio de acción es la meta a alcanzar y con la administración inhalatoria hemos llegado a ese hito. Desafortunadamente, en ese tipo de anestesia la dosis administrada suele ser desconocida y solamente podemos estimarla. La circulación sanguínea es el puente entre la concentración y la dosis y solamente podemos tener control de uno o de otro, ya que la dosis requerida durante la anestesia para mantener una concentración adecuada es variable e impredecible, por lo que el beneficio de tener capacidad de conocer la concentración en tiempo real inclina la balanza hacia ese tipo de administración. Los términos de velocidad de incremento en concentración alveolar o FA y la captación alveolar suelen utilizarse como sinónimos, pero no lo son. La captación se refiere a la absorción del anestésico a través del alveolo hacia el torrente sanguíneo. Esta captación se medirá como la diferencia entre las concentraciones inspiradas y las alveolares y aumenta con respecto a la solubilidad del anestésico en sangre, así como con el gasto cardíaco. Al contrario, se considera que la FA tiene una cinética en espejo a la captación, por lo que las situaciones que favorecen la velocidad de captación disminuyen la del incremento de concentración alveolar. Por ejemplo, si se aumenta la ventilación alveolar, se llevará más anestésico a los pulmones, disminuyendo la captación pero aumentando la concentración más rápido. La concentración es otro término que puede causar confusión. Esto usualmente es equivalente a la presión parcial en una mezcla de gases, donde la concentración corresponde al volumen del gas mezclado entre el total. Sin embargo, en anestesiología, el gas se mezcla en un fluido, que es la sangre, o en tejidos, por lo que el concepto de la presión gaseosa se vuelve un término abstracto. Se define como la presión parcial de un anestésico cuando en su fase gaseosa se encuentra en equilibrio con la del líquido. La presión parcial es importante y no tanto la concentración, porque es lo que determinará la transferencia del anestésico a su sitio de acción, ya que si la presión parcial en dos compartimentos es la misma, no habrá transferencia del gas aunque su concentración difiera marcadamente. Aquí, por lo tanto, es de vital importancia el coeficiente de solubilidad de Ostwald. Esta es la razón de la cantidad de anestésico disuelto en dado volumen de líquido contra la cantidad del mismo gas con el cual se está en equilibrio. Todas las mediciones se realizan a una atmósfera y a temperatura constante. Cuando la solución se realiza entre gas y sangre, su símbolo es lambda Bg, y cuando se realiza en tejido es lambda Tg. Por ejemplo, cuando se colocan 100 mililitros de sangre en un contenedor de 200 mililitros y se le agrega 3% de desflorano, la absorción por la sangre resultará en una concentración del 2% en fase gaseosa y 1% disuelta en la sangre, por lo que se considera que tiene un coeficiente de 0.5. Pero si se administró, por ejemplo, 3% de alotano y en fase gaseosa se queda solamente 1%, que se pudo disolver y mientras se pudo disolver 2% en la sangre, el coeficiente será de 2. De cualquier forma, en cualquiera de los casos, la presión parcial del gas es la misma que la del disuelto. Cuando se comienza con la inhalación del gas, el anestésico inspirado se mezcla con el gas alveolar y se establece una concentración alveolar de anestésico. Si no existiera perfusión pulmonar, la concentración alveolar incrementaría rápidamente, mientras que el gas viejo sería reemplazado por el gas fresco con la ventilación. Sin embargo, con circulación pulmonar,
Como la sangre no tiene anestésico, en la primera inspiración se generará un gradiente entre el alveolo y la sangre, llevando el anestésico hacia el torrente sanguíneo, causando que el aumento en la concentración de anestésico en el alveolo sea más lento, pues parte de ello se está distribuyendo el plasma. A mayor gasto cardíaco o con mayor solubilidad del anestésico en sangre, la concentración alveolar del anestésico aumentará más lento, causando que el inicio de la anestesia tarde más. En otro lado, si se aumenta la ventilación alveolar, habrá mayor cantidad de anestésico llegando al alveolo, reduciendo la captura del mismo y acelerando la presión parcial del gas en el alveolo. Cuando se administra un gas como el óxido nitroso, se puede absorber hasta 1 litro durante el primer minuto. Este volumen puede producir un efecto de masa que tiene influencia en las concentraciones de otros gases dentro del alveolo. El efecto de segundo gas ocurre cuando se ha capturado mucho óxido nitroso, en este caso, de tal modo que el volumen alveolar disminuye, causando un aumento en la concentración de los gases que quedan, así como reduciendo el volumen expirado. La reducción en el volumen expirado tiene dos consecuencias. Primero, se pierde menor cantidad de anestésicos volátiles y se elimina menos CO2, por lo que existe una mayor estimulación de la respiración espontánea. La sangre distribuye el anestésico a través del cuerpo de acuerdo a su perfusión regional y el anestésico es transferido al tejido con base en su diferencia de presiones parciales. Esta transferencia de anestésico disminuye la presión parcial de anestésico en sangre, por lo que al volver a los pulmones captura más anestésico. Puede tomar días para que la presión parcial de los tejidos se iguale con lo de la sangre, por lo que durante toda la anestesia sigue habiendo captura de anestésico alveolar, pues nunca se alcanza este equilibrio. Debido a que el gasto cardíaco no se distribuye equitativamente en todo el cuerpo, debemos dividir los órganos de acuerdo a su margen de perfusión, de modo que en un grupo tendremos aquellos que tienen alta perfusión y que pueden igualar la presión parcial del anestésico más rápidamente que aquellos con menor perfusión. De esta manera, agruparemos órganos que son anatómicamente distintos, pero farmacocinéticamente similares. Los órganos mejor perfundidos, como cerebro, corazón, riñón, hígado y glándulas endocrinas, forman el grupo altamente irrigado, con hasta 80% del gasto cardíaco, aunque sumen menos del 10% del peso corporal. Su perfusión suele tener márgenes entre 20 ml hasta 100 ml por 100 gramos de tejido. El músculo y la piel son tejidos magros que cuantifican hasta 50% del peso corporal, con una perfusión muy variable, sobre todo por cuestiones fisiológicas como la actividad física, la temperatura, etc. Pero durante la anestesia se considera que tiene un consumo de 2 ml por cada 100 gramos de tejido y se suelen conocer como el grupo muscular. Los anestésicos son fármacos solubles en grasa, de tal modo que mientras más grasa contenga el tejido, más anestésico absorberá, por lo que su presión parcial tardará más en equilibrarse con la sangre. Es por eso que la grasa, que debería constituir entre 20 y 30% del peso corporal, tardará más en llegar a este equilibrio. Existe por lo tanto un tercer grupo llamado tejidos pobremente irrigados, los cuales tienen tan poco aporte sanguíneo que pueden ser ignorados inicialmente durante la anestesia. Es aquí donde también en el modelo de Mapleson se representa la administración y distribución del gas en un sencillo esquema de tanques de agua, en donde vemos que la altura representa la presión parcial del anestésico, el diámetro del tanque, la cantidad de tejido donde atraviesa el gas y los tubos que los interconectan, la velocidad de intercambio del anestésico, que puede ser tanto la ventilación alveolar como el coeficiente de solubilidad dependiendo del contexto que se está tratando. De esta manera, vemos cómo los tejidos altamente perfundidos serán los primeros en alcanzar una presión parcial adecuada para el inicio de la anestesia, mientras que la grasa será el último en alcanzar la altura, o sea, la presión parcial, por lo cual causa la acumulación de la misma. La eliminación de los anestésicos inhalados se da casi exclusivamente a través de los pulmones. El alotano es el único anestésico usado actualmente que tiene un metabolismo significativo que afecta su cinética. Por lo tanto, se puede decir que su eliminación se da por un proceso inverso a su captura al pasar del tejido a la sangre, de la sangre al alveolo y del alveolo al exterior. Esto causa que la concentración en sangre sea menor que
por ejemplo el cerebro, lo que causa que su distribución inversa al compartimiento vascular y cesa sus efectos en el sistema nervioso central. Cuando se administra el anestésico por un periodo breve de tiempo, los tejidos mal perfundidos como la grasa continuarán teniendo una baja presión parcial del anestésico, por lo que aún descontinuando el anestésico habrá paso del mismo desde la sangre hacia el tejido. Este fenómeno sería análogo al de redistribución de anestésicos intravenosos. Esto será más evidenciable cuando se trate de anestésicos muy liposolubles, pues hará que la recuperación sea más rápida después de suspendida la administración. Aunque, si se trató de un periodo prolongado, tendrá un efecto contrario debido a que la velocidad de eliminación sensible al contexto incrementará con respecto a la solubilidad y la duración de la anestesia. La eliminación es un proceso mucho más lento que la captura, porque las presiones parciales que se manejan son menores. La teoría de la distribución anestésica se basa en la descripción farmacocinética realizada por Seymour Getty en gases inertes. Dos asunciones son ampliamente aceptadas: que la presión parcial de un anestésico en la sangre arterial es igual a la presión parcial en el alveolo, de la cual la fracción expirada provee un ejemplo muy representativo, y que la presión parcial se equilibra entre la sangre y el tejido durante el tránsito capilar. La velocidad de intercambio de un anestésico entre sangre y tejido es proporcional a la diferencia de sus presiones parciales, por lo que la diferencial de la presión total con respecto al tiempo es igual a la constante proporcionalidad por la diferencia de la presión arterial menos la presión total, donde pues vemos que K es la constante de proporcionalidad y es pequeña si el anestésico es muy soluble o el tejido es muy grande, lo que causará que el equilibrio sea lento, por lo que es útil siempre pensar en el volumen virtual del tejido, el volumen total y el coeficiente de solubilidad. Por ejemplo, el volumen virtual del tejido adiposo puede superar hasta 10 veces el volumen total del cuerpo. En cambio, si el flujo sanguíneo está aumentado, el anestésico es muy soluble en sangre, K será también grande y el equilibrio se alcanzará rápidamente. De esto puede simplificarse la fórmula para la constante, que es igual a Q por lambda Bg sobre V lambda Tg, donde Q es el flujo al tejido en cuestión y V es el volumen del tejido y las lambdas son los coeficientes correspondientes. Del mismo modo, Q puede ser convertido en Q minúscula, lo cual es la perfusión en mililitros por cada 100 gramos de tejido, lo que hace que la ecuación para K se transforme. Los anestésicos volátiles pasan a metabolismo en diferentes grados. Suelen ir a metabolismo oxidativo por citocromo P450 en hígado, riñón y pulmones, aunque la enzima predominante es SIP2E1, lo cual tiene mayor distribución hepática. Se ha visto que durante la anestesia las concentraciones clínicas inhiben su propio metabolismo, aunque días posteriores al procedimiento se encuentran bajas concentraciones del mismo, las cuales sufren un metabolismo más eficiente porque se ha perdido esta inhibición. De modo que los anestésicos más solubles van a sufrir mayor metabolismo que los menos solubles. Aquellos pacientes que reciben tratamientos que inducen la producción de CYP2E1, como por ejemplo etanol, isoniazida o fenobarbital, pueden metabolizar a una mayor tasa. El enflurano puede causar daño renal, que usualmente se distingue por tener poliuria, hipernatremia y disminución en el crecimiento de creatinina, pero de una forma leve, especialmente en situaciones donde hay un aumento de enzimas metabólicas, como cuando se está bajo tratamiento con isoniazida por tuberculosis. El daño renal se relaciona con un aumento en concentraciones de fluoruro mayores a 50 microgramos y a su relación con el coeficiente de solubilidad. Alotano e isoflurano aumentan el fluoruro de forma insignificante. El alotano es metabolizado casi 40% de su cantidad capturada, lo que genera una carga metabólica de varios gramos. Es el único anestésico en uso que tiene un metabolismo capaz de afectar su farmacocinética. Tiene gran solubilidad en sangre y tejido, así como una eliminación similar al isoflurano. El alotano es el único anestésico que va a metabolismo por los citocromos CYP2A y CYP3A4 hepáticos.
El alotano causa un aumento en la concentración de enzimas hepáticas séricas después de la anestesia y su metabolismo es oxidativo formando bromuro y ácido trifluoroacético. Fármacos como el disulfram, que es inhibidor de la CYP12-1, inhibe el metabolismo del alotano, por lo tanto se puede utilizar como profilaxis para evitar sus efectos adversos. La presión parcial alveolar de un anestésico se usa como sustituto para medir la presión parcial arterial porque es fácil de medirlo en tiempo real y no es un método invasivo. Aunque en realidad el gas alveolar nunca es recolectado, sino que realmente se está utilizando el gas expirado, pero aquí podemos considerar que el gas tidal final es un 80% gas alveolar y 20% gas inspirado. Aunque esto puede variar en función del paciente, pues se ha visto que, por ejemplo, pacientes ASA1, la razón de presión parcial de gas arterial con respecto del expirado es de 88%, mientras que, por ejemplo, en pacientes con un ASA3 ha pasado a ser hasta de un 70%. En cuanto a los mecanismos de acción, los anestésicos volátiles afectan a un gran número de moléculas en el sistema nervioso central. De las proteínas que se ha visto que son afectadas son principalmente los receptores GABA-A. Al ser potenciadas las corrientes inhibitorias de cloro, incrementando su eficacia, se producirá un decremento en la excitabilidad neuronal, principalmente por ejemplo, el isoflurano. Se ha visto que otros gases como el alotano y el fluorano utilizan más un mecanismo unido a GABA, pero en su subunidad beta 3. También se ha visto que los receptores de glicina, los cuales son funcional y estructuralmente similares a GABA, son potenciados por los anestésicos volátiles. La activación de esos receptores genera una hiperpolarización neuronal que disminuye la excitabilidad del sistema nervioso central. Son muy abundantes en la médula espinal, donde GABA se encuentra en menor concentración, pues estos últimos usualmente se encuentran más en lo que es cerebro. Otros receptores afectados por anestésicos volátiles son los nicotínicos, pero estos, en lugar de ser activados como los dos anteriores, son inhibidos, causando efectos en los sistemas mentales superiores, generando principalmente lo que es la amnesia, aunque su inhibición puede ser responsable de algunos de los efectos adversos de los anestésicos volátiles, como puede ser la hiperalgesia postoperatoria. La activación de poros transmembranales de potasio en neuronas causaría una regulación negativa en la transmisión de señales, disminuyendo los impulsos nerviosos de las mismas. También se ha visto que hay una inhibición de los receptores de glutamato en MDA, los cuales también ayudarían a proporcionar efectos como la amnesia y la inconsciencia. En cuanto a la potencia de los anestésicos volátiles, tenemos que ver que la farmacodinámica de estos anestésicos está relacionada con su dosis muy estrechamente. Cada anestésico tiene una potencia única y los efectos fisiológicos deben ser ajustados en cuenta de su potencia. Para hacer esto, se ha definido la potencia basada en el movimiento a un estímulo doloroso. A esto se le conoce como la concentración alveolar mínima y es la concentración alveolar del anestésico requerida a una atmósfera para prevenir el movimiento ante un estímulo doloroso en el 50% de los pacientes. Se considera análogo del S50 para fármacos intravenosos. Tenemos otras definiciones como la Kamawek, que es la concentración alveolar del anestésico que inhibe respuestas apropiadas a órdenes verbales en la mitad de los pacientes y suele ser solamente de un 30% de la MAC, mientras que la MAC-BAR es la concentración alveolar que evita la respuesta autonómica a un estímulo quirúrgico y esta usualmente es 1.6 veces la potencia de la MAC. Las MAC son aditivas, por lo que si se utiliza 0.5 MAC de un anestésico volátil y 0.5, por ejemplo, de óxido nitroso, se considera que se está trabajando con una MAC de 1.0. El uso de fentanilo, midazolam, propofol o un alfa-2 agonista genera que se necesite menor cantidad de anestésico volátil para alcanzar esta MAC de 1.
Entonces, en esta tabla podemos ver las características químicas de varios compuestos, pero deberíamos centrarnos en los tres que están encerrados en recuadros rojos, que son el alotano, el enflorano y el isoflorano. El alotano, producido en 1956, es un compuesto con una CAM de 0.75 y una CAM-Wake de 0.41. Como vemos, la CAM-Wake es mucho menor que la CAM normal, por lo que solamente se requiere para que el paciente pierda la respuesta a órdenes. El enflorano necesita más presión para alcanzar esta respuesta, siendo su CAM de 1.58 y su CAM-Wake de 0.51, y vemos que el isoflorano cuenta con una CAM de 1.28 y una CAM-Wake de 0.43. Sin embargo, esta CAM, como ya habíamos visto, puede ser modificada por otros fármacos o por algunas situaciones externas. La CAM se puede reducir por estados como hipotermia, hiponatremia, hiposmolaridad, una acidosis metabólica, embarazo, anemia severa e intoxicación aguda, mientras que aumenta con hipertermia, intoxicación aguda con anfetaminas, cocaína, efedrina o con el consumo crónico de alcohol. En cuanto al isoflorano, tenemos que es un halogenado metiletiléter sensible a la luz. Tiene una mayor solubilidad que el sevoflurano y desflurano, por lo tanto una menor captación y eliminación. Mantiene el gasto cardíaco y es un potente vasodilatador. Una proporción muy baja es metabolizada y rara vez puede producir hepatitis autoinmune en individuos sensibilizados previamente. En cuanto al alotano, el alotano actualmente ha sido removido de la práctica clínica. Es un gas con aroma acre que se administra fácilmente mediante mascarilla. Tiene una alta solubilidad en sangre, lo que resulta en un inicio de acción y despertar lentos en comparación con el isoflorano. Se oxida completamente y se fragmenta cuando se expone a la luz ultravioleta. Usualmente se almacena en botellas ámbar y se le agrega timol al 0.01% como conservador para prevenir la descomposición oxidativa espontánea. En dosis terapéuticas deprime el miocardio, pero mantiene el tono simpático a nivel periférico y el tono vascular. Se asocia con hepatitis autoinmune y a la sensibilización para epinefrina, lo cual resulta en arritmias. En niños puede producir bradicardia. En cuanto a los efectos de los anestésicos volátiles, tenemos que la memoria y la amnesia en anestésicos volátiles dependen de la McWake, los cuales van a producir un bloqueo como tal de la memoria. Concentraciones expiratorias de 0.7 CAM disminuyen la probabilidad de despertar, aunque variabilidades en los pacientes y falta de confiabilidad al 100% de los monitores pueden causar despertares durante la cirugía, llevando a la ansiedad y trastornos en estrés postraumático de los pacientes. La hipertermia maligna es un síndrome agudo de metabolismo aumentado e incontrolable del músculo esquelético, resultando en un incremento del consumo de oxígeno, formación de lactato, producción de calor y ratoniólisis. Las claves clínicas son un aumento de la temperatura rápido, de hasta 1 grado Celsius cada 5 minutos, incremento en el dióxido de carbono expirado, arritmias y rigidez muscular. La incidencia en adultos es de 1 en 50.000 y de niños es de 1 en 3.000. La susceptibilidad de padecerlo es hereditaria, tiene un patrón autosómico dominante con baja penetrancia y expresión variable. El único anestésico volátil seguro para pacientes susceptibles es el óxido nitroso, pues todos los demás se consideran que pueden ser en mayor o menor medida desencadenantes. En cuanto a la nefrotoxicidad por fluoruro, vemos que esto es un daño a los túbulos colectores que se presenta como una insuficiencia renal resistente al tratamiento con vasopresina. Se presenta usualmente con poliuria, la cual es muy diluida, con deshidratación, con hipernatremia sérica, con hiperosmolaridad e incremento de azoados. Isoflurano es mínimamente metabolizado, por lo que tiene menor probabilidad de causarlo. Se incrementa el riesgo cuando el paciente tiene inducción enzimática de citocromo P450, además de que la obesidad es un factor de riesgo para aumentar el metabolismo del isoflurano, por lo tanto para presentar la nefrotoxicidad.
Otro de los efectos que puede causar los anestésicos volátiles es el daño hepático. Aunque los anestésicos volátiles son principalmente excretados pulmonarmente sin un metabolismo previo, se ha visto que en algunas pruebas postoperatorias existen aumentos de enzimas hepáticas que demuestran cierto daño hepático durante la anestesia. Entre los mecanismos que se encuentran relacionados a este daño hepático se considera la toxicidad del hepatocito, que no requiere una exposición previa y es usualmente leve. Otra forma de daño puede ser una reacción inmune oxidativa derivada de los metabolitos de los anestésicos que se relacionan ya con un daño grave o con un daño hepático fulminante. Su prevalencia de ese daño hepático fulminante es de 1 en 35.000 después del uso de alotano, pero en el isoflurano se redujo de eso a una prevalencia de 1 en cada 3.500.000 personas. El daño hipóxico hacia los hepatocitos puede ser significativo. El isoflurano tiene la ventaja de mantener el flujo arterial del hígado mientras decrementa el portal, por lo que el hepatocito no suele verse afectado por hipoxia. En contraste, el alotano causa vasoconstricción de la arteria hepática que no es compensada por un aumento en el flujo portal. Esto último es de gran importancia para pacientes que se someterán a un procedimiento que abarca el espacio hepático que requieren previamente un aporte suplementario de oxígeno o aquellos que cuentan con cirrosis. La hepatitis autoinmune es una disfunción del hígado causada por casi todos los anestésicos volátiles actuales. Su diagnóstico es de exclusión cuando aparecen datos de daño hepático en los 28 días posteriores a la exposición de un anestésico volátil. Se debe usualmente a un intermediario del metabolismo hepático llamado, como ya lo hemos visto, el ácido trifluoroacético, que modifica covalentemente proteínas microsomales hepáticas, produciendo una respuesta inmune caracterizada por inmunoglobulinas G. Una exposición repetida en un individuo sensibilizado puede llevar a una necrosis hepática por esta causa. Esta hipersensibilidad se caracteriza por eosinofilia, por fiebre, artralgia y un rash cuando hubo una exposición a los anestésicos volátiles, así como concentraciones de inmunoglobulina G, las cuales están programadas para actuar contra el haluro de ácido trifluoroacético, las cuales se encuentran hasta el 70% de los pacientes con esto, siendo este tipo de daño más prevalente en el alotano que en el isoflurano. En cuanto a los efectos pulmonares, tenemos que todos los anestésicos volátiles van a decrementar el volumen tidal e incrementarán la frecuencia respiratoria de forma dosis dependiente. El isoflurano no incrementa la frecuencia respiratoria más allá de un MAC, por lo que se considera que en ese momento llega a una meseta. También van a disminuir la respuesta a la hipoxia, incluido en dosis subanestésicas de los órganos, por lo que también se considera que estos anestésicos tienen cierto factor protector contra la isquemia. En cuanto a los efectos bronquiales, los anestésicos volátiles van a relajar la musculatura bronquial al deprimir la contractilidad del músculo liso e inhibiendo reflejos de las vías neurales. También van a disminuir el movimiento ciliar, sobre todo en pacientes fumadores, lo cual puede causar infecciones. Finalmente vamos a ver que en cuanto a los efectos cardiovasculares existe una reducción de la tensión arterial dosis dependiente. El alotano la decrementa mediante disminución del trabajo miocárdico, mientras que el isoflurano lo hace a disminuir las resistencias vasculares regionales y periféricas. El uso de alotano sensibiliza al miocardio hacia la epinefrina, haciéndolo susceptible a arritmias cardíacas. Entonces, este es el fin de la primera parte con respecto a los anestésicos inhalados. Os agradezco mucho su atención y estaré atento a sus comentarios.